Saludos, crispatitos, Euron. Bienvenidos al último programa del año 2024. Y como no podía ser de otra manera, será sobre una película navideña, Gremlins 2. Así que, bienvenido. Tal y como profetizamos hace 365 días, aquí estamos, querido amigo Mariano López de Miguel. Muy buenas tardes, Juan Carlos, encantado de estar con todos vosotros. Y desde luego, bueno, para compartir aquí otra película navideña. Hablamos de su antecesora hace unos días, en Navidad. Ahora estamos ya con Gremlins 2, la nueva generación. Curiosamente una película que, por desgracia, quizá por lo poco que hizo en taquilla comparado con su antecesora y el problema también de la venta de derechos, etcétera, 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 más calificada como para menor, no recomendada para menores de 13 años en muchos países, hizo menos taquilla y por ello quizás se le condenó a tener una secuela, ¿no? Tristemente, porque había un guión por medio que daba para mucho. Antes de hincarle en profundidad el diente a Gremlins 2 y cómo se pergeñó la idea de hacer una secuela, se ofrecieron ayudante, luego se lo quitaron, luego se lo volvieron a ofrecer, quiero hacer un homenaje a Nesca, nuestra perra que falleció el día 27. Y esto ciertamente tiene la dificultad. Vivido 16 años, 8 meses y 21 días. Y bueno, pues al haber sido entre el día 24 y hoy, creo que era una buena oportunidad el decirlo en este momento. Ha aparecido alguna vez, por ejemplo, por aquí al lado, en el especial de aquella saga de libro y películas de ¿cómo era? Bastian Atreyu. ¿La historia interminable? Historia interminable. ¿La historia interminable? Hice un especial y aparecía por aquí. En algún otro vídeo ha aparecido Nesca, pero ciertamente la echaremos bastante de menos. Bueno, como aquí tenemos a Gizmo, pues nuestro Gizmo particular era Nesca. Así que en paz descanse. La película esta ciertamente tendría que haber acompañado al año 84, mucho más cerca. Pero, de alguna manera, igual tú la conoces, no se hizo inmediatamente después una secuela. Y en buena medida es porque ayudante se le ofreció, pero en aquel momento, y esto seguramente sería objeto de debate, ¿las películas tienen que ser autoconclusivas o dan para secuela? Y esto lo vivió, por ejemplo, Steven Spielberg con Tiburón. ¿Tiburón estaba cerrada en sí misma? Sí. ¿Hicieron una secuela? Sí. ¿La dirigió Spielberg? Sí. ¿Debería haber existido? Ahí está la duda. Y yo, Dante, pensó, Gremlins está bien, sin numeral. Gremlins, ni uno ni nada. Gremlins, punto. Y pensaron, pues si este ayudante es tan tonto, podemos elegir a otro. Y en esas no encontraron a nadie. Y buscaron, incluso había argumentos para llevarlos a Las Vegas, a Marte, unas cosas loquísimas. Un poco loquísimas, sí, sí. Luego finalmente acabaron diciendo, bueno, pues si hay que ofrecerle ayudante porque es el único que puede hacerla, le ofrecemos ayudante, venga, hazla. Pero ¿tenemos control creativo? Sí, control creativo, puedes hacer lo que quieras. Por eso, en buena medida, podemos ver también que es una gran vergada esta película, en cierto sentido, en algunos momentos. Y al final acabó haciendo esta Gremlins 2. Y también no solo eso, por medio ayudante, bueno, también lo de historias alucinantes, Pelazón, etcétera. También la versión que se hizo en el 85, incluso de productor, tuvo fracaso con una película que iba a sacar adelante a Fred Dekker. Fred Dekker es un guionista maravilloso, pero que tuvo mala suerte en lo que fue la dirección de sus películas, ¿no? Se han convertido en películas de culto, salvo una de ellas que voy a citar ahora, pero básicamente taquilla fueron un desastre. La primera sería la de una pandilla alucinante, de Monster Squad en inglés, del año 85. El año 87, Night of the Eclipse, que aquí se tradujo como nefastamente como creo que era El terror llama a su puerta. Y luego ya, mientras estaba quebrando la Orion, que por cierto ha vuelto a salir, que había hecho la original Terminator, y Robocop, pues Robocop 3, que por falta de fondos tuvo que pararse,
no volvió Peter Weller como el Cyborg, sino que tuvo que ser otro actor que no recuerdo su nombre ahora mismo, y Fred Dekker dirigió esa película. Todas ellas, bueno, fracaso en taquilla. Incluso ahora quizás también debería decir que no sea de culto Robocop 3, pero se resarció. ¿Por qué se resarció? Por un problema de que por fin se pudo editar la película tal cual quería el director, ¿no? El llamado montaje del director. No solo eso, también se buscó otros directores para lo que era Gremlins, como era Russell Mulcahy, el de Los Inmortales, que ya después de rodar Los Inmortales 2 dijeron no. Otra la que se escapó el control creativo. Y aquí en cambio pues se llamó ayudante, que seguía siendo el pan terrible de Hollywood porque hacía y hace lo que da la gana. Finalmente pasó también con la de Looney Tunes Back in Action, ¿no? La de 2003, la de Vuelta en Acción, que iba a ser una serie de una trilogía, pero al haber sido un fracaso en taquilla, luego también nuevamente de culto, pero nada, son estos directores que han tenido mucha mala suerte con sus películas y luego todas ellas se han convertido o de culto, han sido rememoradas, ¿no? El último, como os hemos hablado no hace tanto, David Lynch, por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces aquí sí, se tardaron 6 años, pero 6 años en los cuales, por ejemplo, la Paramount estuvo en riesgo de quiebra tras haber tenido en el año 84 dos grandes blockbusters. Uno hablamos otro día como era Gremlins, otro lo citaste someramente, como era Indiana Jones y el Templo Maldito. ¿Qué sucedió? Nadie lo sabe. Supongo que los artistas hijos de Hollywood y que a esta gente les importaba más ser una máquina de hacer dinero que básicamente tener un buen guión. Sí, en buena medida se puede decir que esta película carece de guión, o por lo menos pudiera parecerlo, debido a que la entrada es los Looney Tunes con el Pato Donald y con Bugs Bunny, atacando al jefe, porque el jefe en teoría es Bugs Bunny, el jefe del negociado, y el Pato Lucas dice: llevas 50 años aquí en primera plana, voy a quitarte, voy a ser aquí el único que tiene talento soy yo, y se pone a decir: bueno, aquí vamos a hacer la presentación, y bueno, como sale mal, pues dice: bueno, pues que echen la película, venga ya. Y hay un montón de referencias, y voy a citar solamente 3 que son realmente curiosas. Bueno, una es el hecho de que, bueno, antes de las referencias, la entrada en buena medida es un poco Spielberg, con bajar desde lo que es Nueva York, ver las Torres Gemelas, que la vemos curiosamente en la última película que salen, que es la de Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, que afortunadamente no las quitaron, a diferencia de lo que ya hemos comentado una vez del tráiler de Spider-Man, que ahí sí. Spider-Man, ¿no? Era Spider-Man, sí. Y no sé si también una película más de que tuvo que cambiarse o se demoró, que era la de, creo que lo comentamos, Collateral Damage, de daño colateral de Arnold Schwarzenegger, que creo que en un principio era en Nueva York y luego se trasladó a Los Ángeles, ¿no? Similares, o se demoró, ¿no? Sí, así es. Y esa bajada a lo que es Chinatown, donde está la tienda del chino, parodiado en Los Simpsons, y donde no está Chiquillo. Una cosa bien curiosa, no sé, igual abandonado, bueno, también igual no le dieron el dinero suficiente y no quiso, y además 6 años después pues igual estaba otras cosas. Y no solo eso, me parece que el chico, sí. creo que el chico, perdón, inciso, estaba justo rodando en aquellos momentos en Filipinas. Braddock desaparecido en Combate 3, haciendo de hijo de Chuck Norris, como hijo con una vietnamita y demás. Me parece, si no me equivoco. Pues ya como muchacho. Puede ser. Esa peli está bastante bien, está interesante, está bonita. Y nos encontramos una referencia ahí, por lo menos a mí me parece, a una cosa que ha sucedido posteriormente, que es el hecho del urbanismo, no solamente en el ámbito de Estados Unidos, sino en el ámbito de China, que una sola persona en un solo edificio puede cambiar los planes. Incluso hemos visto alguna imagen en San Google de carreteras que hacen un giribollo pasando por encima de una casa, o incluso moviéndola, una casa tradicional, poniéndole calzas por debajo para moverla. Y aquí lo típico de los años 80, incluso apareció en capítulos de hasta el equipo A, de este es el único habitante que quiere permanecer aquí y no quiere vender su propiedad y nos entorpece el poder comprarlo todo y así construir, lo típico. Los Goonies, que lo citamos el otro día, también creo que citamos el otro día Nuestros Adorables Vecinos con Jessica Tandy y Hugh McCronin. Y aquí quieren construir una macroedificación en altura
Y aquí estaríamos ese choque también entre edificios en altura, cosa que estos edificios biotecnológicos que en algún momento se pusieron de moda. Y en las tres curiosidades o referencias, está el edificio en la zona Grand Central de Nueva York, es decir, un lugar concreto existente, no como en el otro, que es Hill Valley. El pueblo es Hill Valley de Regreso al Futuro. El edificio es el 101, que es un edificio existente, no es uno que hayan añadido digitalmente. Y Daniel Clamp, que es la Torre Clamp, Donald Trump. Es Donald Trump. Yo diría Donald Trump, y no es que también, ¿cómo se llama el magnate de la CNN? Es que me recuerda mucho a él también, pero sin barba. Turner. El que estaba casado con Ted Turner. Turner. Sí, es una mezcla de los dos, porque tiene una cadena, la cadena de noticias, y además es la Torre Trump, la biografía de Trump. Y misma edad, porque creo que John Glover más o menos es el mismo año que Donald Trump, que nació en el 45-46, el actor que hace de Trump, perdón. Le veo un poco más inglés que a Trump. Y yo creo que es británico ese hombre, pero que lleva toda la vida viviendo en Estados Unidos. Pero me suena que es británico, efectivamente, porque de hecho no sé si fue incluso un secundario villano en una de 007. No me haga mucho caso, pero me suena que sí, de Roger Moore. Posiblemente. Ahora mismo no le recuerdo y no lo he buscado, pero posiblemente. Miento con Bellaco. Era el ayudante Smithers, el ayudante de Q en Solo para sus ojos y Octopussy. El que, por ejemplo, tenía el brazo aquel que parece que llevaba enclaustrado en cabestrillo y daba una bofetada a un muñeco y le reventaba la cara. Ese es John Glover. Pareciera que, y creo que esto lo he leído hace un momento, quería Joe Dante hacer una escabechina con las cosas que se ponían en las cadenas por cable, debido al cambio cultural que se había producido desde el 84 al 90. Y bueno, por lo tanto, eso a veces tiene esa sucesión de sketches que pudiéramos tener. Resulta ciertamente curioso que vemos a Christopher Lee aquí, aunque es cierto que esta película es del 90. En el 91 hubo una película con trenes y Pierce Brosnan, ahora no recuerdo, creo que era el tren de la muerte. El tren de la muerte, el tren atómico, algo así, que eran varios, y Patrick Stewart haciendo como el jefe de la CIA. Sí, hay unas cuantas películas en esta época que dices, pero ¿por qué demonios está aquí? Bueno, pues también estuvo ahí Michael Caine en una de las secuelas de Tiburón, y lo dijo claro. Tengo una hipoteca en mi casa de la playa. Hacer esta película, ¿no? Un sitio de con esta película fuera hipoteca, con lo cual pues, fuera hipoteca, sí. A ver, de hecho Christopher Lee, es que por aquella época encima incluso rodó una versión de Drácula con un director español, Jesús Franco, y supuestamente era porque por edad le estaban bajando los papeles, pero el que hizo que volviese a la actuación y demás, pues no fue otro que, también quiero hacer un homenaje para él, que hace ya 30 años que fallecido y que nos dejó, como era su gran enemigo a la par que amigo, Peter Cushing. Peter Cushing dijo que una película que se llama Beagles, Aventuras en el Tiempo, dijo, si no trabaja Christopher Lee de nuevo conmigo, yo no trabajo. Beagles está comentada en el canal. Es muy buena, por cierto, de lo mejor que he visto en Viaje al Tiempo, me encantó de crío. La parte negativa es que Beagles es solamente una, como Joe Dante habría querido que fuera Gremlins, pero tiene un cliffhanger al final que daba la sensación de que querían hacer más, pero no, una cosa no sale por ahí. Y aquí ciertamente tenemos varias ideas conceptuales en Gremlins 2, como esa idea de, y bueno, seguro que en la caja de trovadores darían mucha cuenta Noemí Toral y David Nievas acerca de ese salto de la zona rural a la ciudad, la idea de que vas a desarrollarte en la ciudad, en la ciudad vas a conocer a todo el mundo, porque sales a un restaurante y te encuentras a Woody Allen, y te encuentras con
toda esta gente, artistas, músicos, cineastas, filántropos, como si fuera sí, la idea de jerarquía dentro de la propia torre. Ella trabaja en enseñarla, es una guía turística dentro de la torre. Él trabaja en el departamento conceptual. Echa de menos el banco porque dice, si hubiéramos seguido allí habríamos tenido una boda, él habría ascendido 2 veces, pero claro, esto es San guionista. Evidentemente él quien les ha trasladado, no es algo que ellos hubieran deseado. Pero si te fijas, ha pasado en muchas películas de la época, perdón, inciso, porque estás pensando ahora en una secuela también que no tuvo, no es trilogía por mucho que digan que luego se desarrolló más tardíamente en varias películas, estaban vinculadas, eran spin-offs, pero no es otra más que Depredador 2. Hemos pasado de las junglas de Centroamérica a, ¿era Nueva York o Los Ángeles? No recuerdo bien, Los Ángeles, ¿no? También, y un cambio de jerarquía de ciudad en un Los Ángeles no tan lejano. Era año 90 cuando se rodó también la película, y me parece que la acción se hacía para el año 97 o 2000, no recuerdo bien. O sea, es decir, menos de 10 años. Y también hay una jerarquía de ciudad muy importante, que también sale en una película de terror como es Candyman. Y yo creo que lo que está haciendo una crítica, aparte de lo de la televisión por cable, etcétera, es del proceso de gentrificación que surge a partir del año 84, efectivamente. Que las ciudades empiezan a tener un centro más o menos ligado al tema turístico y no tanto al tema residencial, sino al tema turístico, oficinista, y ni siquiera industrial, sino de servicios, una ciudad de servicios. Sí, pues industrial totalmente, sí, sí. Que había películas de ciencia ficción que reflejaban este hecho de un entorno cerrado, con peligros de biohazard, y que al final era un peligro, una trampa. Proliferaron en cierta medida en esta época, que también hubo experimentos, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero en la zona de Arizona, Nuevo México, hubo un experimento de zona controlada por si acaso se iba a Marte, cómo vivirían en ese entorno cerrado los astronautas, porque evidentemente no van a hacer la prueba enviando a la gente ahí a lo loco. Se quería hacer algo en un lugar en el que pudieran, en caso de tener problemas, pues no tener una despresurización y acabar fritos en el espacio, sino algo más o menos un entorno controlado. Y creo que estas cosas sucedieron un poquito en esta época de finales de los 80, comienzos de los 90. Totalmente, y no solo eso, es que todas las películas que hemos dicho, incluso muchas secuelas que quizás tuvieron que ser rodadas. Yo considero que, por ejemplo, Robocop 2 no es una mala película, es la última que dirigió, por cierto, Irving Kershner, el director del Imperio Contraataca. Después de se retiró, era ya también mayor, pero sí hay una crítica de eso, lo que es este peligro. Sobre todo empieza a hablarse de la capa de ozono, también aquí hay una especie de, como de chanza hacia ello, un Gremlins 2, quiero decir, y un largo etcétera. Pero en ese sentido, sí, estamos en un cambio de década. Se ha pasado de la Reaganomics a la época Bush, ¿no? Y ya estamos en el año 90, cuando se estrena Gremlins, es casi, pues, en el momento en que se arría la bandera comunista de la Unión Soviética y se pasa a la Federación Rusa, con todo lo que significó, ¿no? Y la caída del mundo de Berlín, etcétera. Un nuevo mundo, pero que no significa que viejas cosas sigan dando problemas. Eso que hemos hablado del entorno rural al entorno, o bueno, el entorno de una ciudad media de 50.000, 60.000 habitantes, como era la ciudad, y esto ficticia de la primera película, a un entorno urbano gris. Yo solo, incluso en películas de serie B se ha visto muy bien, ¿no? Tengo recuerdo de la otra película de la mítica ya Canon, deberíamos hacer un conversatorio de todas las películas que hizo la Canon, como es Cyborg, con Jean-Claude Van Damme, en la cual se ve una Atlanta posapocalíptica, y en realidad lo que pasaba es que pedían dinero para rodar la secuela de Master del Universo y rodaron esa película. Pero ese trasfondo, ahora que se ve 35 años después, o que sí 35 años después, pues sí, asusta, con una especie de lo que tú comentas, ¿no? De primero dejamos la Luna de un lado, que la Luna ya ha pasado a mejor vida, tenemos que centrarnos en Marte, pero también en la Tierra, con este cambio. Y es cuando por fin también tenemos que hablar de, por fin no digo para bien, pero de el mundo global, ¿no? Globalización, que creo que también se presenta en la propia película, subrepticiamente, pero solo la cadena de Clamp, que es la CNN, caricaturizada, es un hecho, ¿no?
citando como que esa imagen de Clamp, terminado en P, como Trump, es una zarpa, como si fuera casi como el zip, aquí para comprimir, que luego sí, tal cual. ahí en los ordenadores se estaba adelantando o sabían algo. Está comprimiendo el mundo, achatándolo. Un mundo más global, más conectado, sí. Obviamente no había internet en aquella época, pero había, no te suena Enron. Sí, Enron, exactamente, Enron, la energética, sí, la que creó en 2001, que luego dicen que en parte fue lo que causó el 11S, bueno, el piranoico, lógicamente. Pero ¿no te acuerdas a mí que esta película, creo que, no sé si eran los gemelos que aparecían en Terminator 2, haciendo de uno de ellos del T-1000, clonándolo y demás? Uno de ellos utilizaba uno de los primeros teléfonos móviles de la época, que eran como ladrillos, para comunicarse. Creo que había una escena de ello, o un personaje. Estamos hablando ya de los años 90, cuando ya se acaba el estilo de vida yuppie y se democratiza, por así decirlo, la tecnología entre todos, porque también había un chico con una Game Boy, etcétera. Entre pillos anda juego, es una película curiosona con el señor Eddie Murphy, y en parte también hay esa idea del aburrimiento. Esta película se cobra venganza de esa idea del aburrimiento y, como dirían, vuelvo a incidir a Noemí y David, la idea de que en los años 80, y lo dijeron en Los fantasmas atacan al jefe, había, no digo exactamente esa película, no digo exactamente que tenga que ser esta, pero había algunas películas que, por ejemplo, pudiera ser hasta Gremlins, pudiera ser también la de Demolition Man, películas que no eran Centauros del Desierto, no eran Lawrence de Arabia, pero eran películas que tenían claro cuál era el producto que estaban transmitiendo, estaban bien hechas, tenían un cierto mensaje, estuviera buscado o no, pero ciertos gafapastas decían: esto es basura infecta, no puede ser que estén haciendo esto. O haces usted un Shakespeare, o me hace un Shakespeare, y entonces digo, un 5, está bien, bueno, más o menos. O si no, basura infecta, porque esto debería de estar titulado y estar al lado de los cartuchos de ET en el desierto, enterrados. Y aquí, hacen chiste con un gafapasta al que precisamente atacan los Gremlins por hacer esa crítica del VHS de Gremlins, lo cual la emparenta con Spaceballs, aquella película en la que abren el cacharro y aquí alquilamos películas, aquí está Spaceball, pero ¿cómo estamos rodándola y estamos allá al alquiler? Oh, el mercado negro, qué malo es. ¿No te acuerdas, por ejemplo, también a quién está inspirado lo que es ese crítico de Roger Ebert, de Siskel and Ebert, que ya murieron los dos, y Gene Siskel en el 99, Roger Ebert en 2012, tras sufrir un cáncer bastante puñetero, lo dejó sin voz, tuvieron que quitar la mandíbula, le hicieron una nueva, utilizaba inteligencia artificial de las primeras, algo bastante avanzado, y eran personas que o les gustaba la película o directamente las vilipendiaba, y con Gremlins lo hicieron. Por eso yo creo que se cobra esa libra de carne el propio ayudante, como diciendo, y se rieron luego. Eran muy pesados estos críticos de cine. Pero tenía una cosa que aquí, por ejemplo, en Europa, España, etcétera, no se tiene, que es sentido del humor y saberse reírse de sí mismos, lo cual es un punto a su favor, porque podrán ser unos petardos, podrán vender a películas, pero nunca lo hacen buscando sangre, por así decirlo. Y es una cosa que a mí me gusta mucho de las películas estadounidenses, sean comerciales o no. El saber reírse de sí mismo. Haciendo un inciso, rápidamente, recordemos los premios Razzie. Y un director, esta vez no... Es cierto que no era estadounidense, pero que rodó mucho en Estados Unidos, como era Paul Verhoeven, de Robocop, tuvo el cuajo de ir a recoger su premio Razzie al peor director de la década por Showgirls. Eso demuestra que hay una especie de la cuestión bastante agradable, por así decirlo. Sí, también Halle Berry un año gana el Oscar y al año siguiente está recibiendo en persona el Razzie a peor actriz. Pero claro, Catwoman, sí, es que actuar en esa Catwoman, pues, algo... Tenía pecado, sí. No, otra de las cosas de la... No estaba para actuar. Que indicar también... ¿Es que, perdón? No estaba para actuar, estaba para vender muñecos. No, y ahora que dijiste lo de los muñecos, es cierto que aquí también hubo otro problema, que fue Chris Wallace tras
tras crear al muñeco de la mosca para Seth Brandel y luego dirigir la película del año 89, Billy Padilla también, pero prácticamente el culto de La Mosca 2 se retiró temporalmente. Hasta el año 94-95 volvió para Virtuosity, hacer el maquillaje especial de Resactrado como 6.7, no volvió al trabajo. Y los Gremlins tuvieron que ser rediseñados por John Berg, un adulto no aventajado de Wallace, que había trabajado en Star Wars. No es lo mismo, incluso se nota en la dificultad que se intentó hacer de animatrónicos, estábamos en la época pre-CGI, y dicen que eso también influyó, es decir, que los efectos especiales eran buenos, pero que no llegaban al nivel de los del año 84. Eso también pudo ser una de las causas por las que quizá no lo hizo también en taquilla la película. Recordemos que había una revista ya extinta acerca de efectos especiales en películas, debió de cerrar en 2010 con la crisis de los magazines en papel, duró del año 72, Cinefex, y que decía, la labor es buena, la puesta en escena no es tan buena. No que sea mala. Se le ve el cartón. En algunos momentos, ahora la he terminado justamente de revisitar cuando hemos comenzado, se le ve el cartón y ciertamente resulta cosas curiosas. Batman es del 89 y aquí hay un gremlin volador. Un gremlin volador, Bat Gremlin, que luego resulta curioso porque primero sale y hace en la salida el logo de Batman, Es cierto es que esta película comercializa Warner, por eso tenemos a los Looney Tunes al comienzo, y cuando se encuentra con los Futterman, que pareciera que un título alternativo podría ser Mr. Futterman Goes to New York, el señor Futterman va a Nueva York, se encuentra con ellos justamente el bicho con los Futterman y le acaba superando a través de coraje y honor estadounidense patriótico, le acaba tirando a un cacharro de hormigón que está ahí haciéndose ahí en la acera y está porque Futterman es el único que hace. Sí. Los restos están como si fueran viejecitos de la de farola y de mirando las obras y diciendo eso, dale y échale por encima. Bueno, pero ánimos pues para dar pues no hace falta a nadie, hay que hacer y le echan por encima y esta persona que acaba haciendo esto, el señor Futterman, ve como el bicho, el nuevo Gremlin, Bat Gremlin, sube a una iglesia y se pone como gárgola, como has dicho tú, lo cual resulta curioso porque hay una serie que yo la vi en su momento, igual tú también, Gargoyles, pero hay un pequeño detalle que la gente quizá no recuerda. Gargoyles no es de Warner, Gargoyles es de Disney. Exactamente. Que se emitió del 94 al 97, por lo menos en Estados Unidos. Sí, y no solo eso, hay que ver también quién es el actor que hace del señor Futterman, ¿no? Que no es otro que un veterano, ya fallecido hace un par de años, casi centenario, como era Dick Miller, una de las primeras víctimas de Arnold Schwarzenegger en Terminator, aquel que le vende las armas en la tienda y le dice, no puedo hacer eso, y Schwarzenegger replica diciendo, no, para acabar ejecutándolo, vamos. Un clásico de la serie B, sobre todo con otro director que me parece que ha fallecido este año, también casi centenario, como era Roger Corman, que también se homenajea en esta película. Son, como digo, sketches, pequeños detalles, como Fred, que hace de... ¿No recuerdas a Fred que hay caracterizado? El que hace de... Sí, era el actor que hace de Fred Monster, sí. Eso es. Fred Monster, sí, no me salía el nombre. Es que estaba mirando Fred y estaba acordándome del otro, Herman, perdón. No, Fred Monster, sí, que es este actor que es Robert Prosky, también un secundario de lujo, me parece que ha desaparecido, pero que o se hace papeles cómicos o cuando hacía de villano era un villano bastante creíble. Había una película con James Caan de Armada Ladrón en la que hacía también de eso, y aquí se parodia también una especie como de aquella época en la que no se está parodiando las películas que se ponían en cable al principio tipo Ed Wood, no Ed Wood de Tim Burton, perdón, sino las que dirigió Ed Wood de verdad que eran malísimas. Sí, plan bueno de espacio exterior.
Exactamente, y también quizá aquellas películas de los años 80 que se pasaban en canales de televisión por cable o públicos de terror a última hora de la noche, que también es solo España. Quiero decir, en la 2, yo no sé si te acuerdas, creo que los dos lo hemos vivido, que después del fútbol vespertino del sábado a las 11 de la noche, cuando acababa todo lo que era el partido que pusiese la 2, había una serie de películas clásicas de terror que era Alucine. Sí. Y de hecho no se llegaron a poner los Gremlins alguna vez como película de terror, curiosamente. Está en la lista. Y... la lista está por ahí de las películas que se emitieron. Y así es como yo logré encontrar una película de los años 80 y hice un vídeo antes de encontrar esa lista describiendo qué era lo que sucedía y recordando vivamente, pero que no sabía cuál era el título y no lograba dar con él, así que hice ese vídeo y luego al final encontré la lista de películas que se daban en Alucine y al final acabé logrando esa película de los años 80. Pues, llámalo onda curiosa porque te vas a reír, pero yo estuve buscando años la lista y hasta que al final encontré, había una película en la que hacía un cameo Mel Gibson como empleado de gasolinera a que ejecutaban unos agentes del gobierno en Australia, quiero decir, y también el corta uñas Huey Vines, que murió también, que era también Immortal Joe, era de que vi que otro día hiciste muy bueno, por cierto, la pentalogía de Mad Max. Y bueno, Steve Vines, que era el ganso en la primera. La película que te suena se llama Peligro, alerta nuclear. Sí. Un experimento que hacían en Nueva Gales del Sur, es la película del año 80, con el miedo nuclear en boga. Tardé en encontrar esa película tras haber visto en Alucine con 12 años hasta los casi 40. Es decir, 28 largos años hasta que di con ella por la lista que era una lista de películas perfecta. Y había una alma de bondad graciosa también en supongo que en internet, en un blog de Blogspot, no se me olvida la extensión, y encontré esta películas y pude disfrutarlas de nuevo porque estaban desde La Cosa hasta La Mosca, pero otros clásicos como por ejemplo La amenaza de Andrómeda, estaba también la propia, yo te digo, me suena que estaba por lo menos Gremlins 1 estaba y un largo etcétera. Sí, posiblemente sí. Es, como dije, en cierta medida uno de los vectores de aproximación, la búsqueda de chotearse de esas cosas, y precisamente Fred le dice a Billy que, bueno, que se le va a hacer cuando le han pasado a las 3 de la madrugada. La idea de qué es lo que produce terror y miedo, supongo que haciendo metalenguaje respecto de lo que el guionista o guionistas podían estar pensando del 84 al 90, con una generación que había crecido ya cada vez con mayor número de inputs, mayor número de estímulos, y eso significa que se sorprendan cada vez menos qué pensarían si vieran el comienzo de 2025 respecto de los miedos que podía tener la generación que crecimos en los años 80. Ahora estarían locos con respecto de redes sociales y cualquier tipo de cosas que sí, podemos ver cualquier cosa que está sucediendo en el mundo, lo vemos instantáneamente, en directo. Con lo cual, eso del miedo, ¿qué es lo que nos produce miedo? Tienes que cambiar de bando. Me explico, no cambio de bando, no. Hay una ruptura. La primera ruptura, para mí, en cuanto a película de terror, es que se empieza a motivar mucho el terror gore. Pero es que hay que ver dos tipos de terror gore. Había un terror gore clásico, con sangre, pero sin llegar a extremos luego de esas matanzas de adolescentes con tripas. Y no, oiga, mire usted, eso es una porquería. La primera película, vamos a decir gore, pero de terror encima psicológico que creo que hubo, tiene que ver con Clive Barker, como fue Hellraiser, Los que del infierno. Y posteriormente Candyman, la original, la del ya, por cierto, hace poco desaparecido Tony Todd, otro clásico del cine de terror. Hubo una época en la que desde el año 87-88 hasta quizá el 99, esa especie de década, películas clásicas de terror, que se puede incluir Gremlins incluso por esta advertencia de menores de 13 años, quedaron como fuera de sitio, no daban miedo. La gente quería taparse y yo decía que era una época estúpida para ver el cine porque el susto de las películas de terror clásicas lo llevabas y sí, te impresionaba, ¿no? En este caso es que era un miedo, ¿cómo explicarlo? Miedo que encima te hacían perder dinero, me explico. Tú pagabas al cambio actual unos 3 euros, 4 euros por la entrada, y la mitad de ello lo habías perdido porque la mitad de la película estabas así por no querer ver una imagen sangrienta. Pienso, a lo mejor me confundo,
pero era así. Y era ya muy desagradable. Era la época en la que incluso George Romero, pionero del gore, o La Noche de los Muertos Vivientes, etcétera, dijo: se está haciendo aquí una cosa que parece que estás en el mercado del bacalao cortando, no sé, tripas y morcillas por todos los lados, ¿no? Y aquí, en cambio, pues también debemos de darnos con el choque de cambio generacional y de la época. Fue la época, por ejemplo, que por eso creo que llamaron Imperio Oscuro a resurgir que hubo de Star Wars a través de los cómics de Dark Horse, ¿no? Yo te pregunto, Juan Carlos, desde el año 83 hasta el año 90, más o menos, ¿qué, digamos, de Star Wars, que somos fans tú y yo, hubo de presencia en televisión? O en internet, lógicamente no, pero televisión o videoclubes. Película de la trilogía original y quizá alguna remasterización muy mínima de las mismas, ¿no? Sí, exactamente. Y un loco alguna vez puso el especial de Navidad para sí. dolor de ovarios de George Lucas y poquito más, igual algún material, pero estamos hablando de literatura, no de tema audiovisual. Y muy residual, exactamente. Algún cómic de la Marvel encima, no de aquella vez de Dark Horse. Entonces yo creo que quizá también fue lo que frenó tanto a Joe Dante de rodar Gremlins 2. Primero, obviamente, la cuestión de dinero del estudio. Si no tenía la certeza en aquella época, la que había sobre todo Tiburones, tras pasar lo que ocurrió, por ejemplo, con Las Puertas del Cielo o estas películas incluso terror que he comentado de Fred Decker, a menos que hubiese una inversión y esa inversión diese más del 30% de beneficios, no se rodaba la película. Y muchas películas de la época quedaron en el tintero por culpa de eso. Proyectos inacabados, etcétera, incluso de Verhoeven de terror en Estados Unidos. Starship Troopers se demoró, por ejemplo, por eso. Que sé que también tiene que ser un conversador. Sí, es cierto. Con Artemi, creo que fue. Ciertamente, ahí tenemos un chiste. Supongo que en cierta medida, aunque como luego se comentará, me refiero a la propia producción, que hace la idea de que muchos de los chistes que podían ser comprendidos en 1990, igual ahora la gente que la vea y no comprenderá cuáles son la razón de los chistes que hay. La idea de que la película en un momento se interrumpe y cogen, alguien sale del cine y le dicen: oye, los Gremlins han atacado la sala donde se proyecta. Que esto, para alguien que haya visto, por ejemplo, El Último Gran Héroe, les resultará incluso nostálgico, en cierta medida. Aquellos cines, la ruptura de la cuarta barrera, ¿no? La cuarta pared. Cosas que hace Deadpool bastante. Por ejemplo, sin ir más lejos. Sí, en todas. Ahora con el tema digital, incluso la gente que ni siquiera va al cine, pero el cine no se proyecta ni con cintas de las que había antes, ni... 25 milímetros. Ya ahora todo es digital, y el primero que lo hizo fue George Lucas, con la trilogía precuela. Sí. Y en ese momento dice: bueno, pues vamos a buscar ayuda. Y buscan a Hulk Hogan, que les amenaza profundamente, y les dicen: ustedes han venido a ver una película y van a ver la película, así que pónganse y hagan la película. Y entonces es cuando los Gremlins se acojonan y bueno, pues, pero no dejan de decir que querían ver Blancanieves y los 7 enanitos, que es la película que les gusta a los Gremlins. Como la primera película, sí. Y encima, Gremlin listo, por cierto, voz en español, doblada a castellano, pues el ya también desaparecido Constantino Romero. Y en el caso estadounidense, Tony Randall, uno de los de Jeopardy, ¿no? Lo que sería aquí la especie de la Ruta de la Fortuna. Estuvo muy bien esa ruptura de la cuarta pared. Pasaba, por ejemplo, es verdad que se vio en Deadpool, pero incluso me pareció gracioso. Obviamente, El Último Gran Héroe quedaría para largo y tendido aquella película, sobre todo por la pena de que lo hizo muy bien Charles Dance como el malo, como Benedict, pero iba a ser Timothy Dalton, sí. Y me pegaba mucho más. Sí, sobre todo porque, como dijeron Noemí y David respecto de Demolition Man, y que lo referenció respecto de el propio Stallone cuando le preguntaron: ¿pero por qué demonios has hecho esta película? Esta película está adelantada a su tiempo, ya la comprenderéis en algún momento. El Último Gran Héroe le pasa parecido. Al Último Gran Héroe le pasa parecido. Y es así, totalmente. No es El Último Gran Héroe, sino luego también otras películas que vi. Es un remake de una película que quizá tienes un conversatorio y algo de eso, que es La Carrera de la Muerte en el año 2000. Pues la nueva versión con Jason Statham, hay un momento en el que unos actores rompen también la cuarta pared, ¿no? Lo cual es una cosa que a mí me hace muchísima gracia. Me ha encantado siempre cuando se dirigen a
al espectador y demás, ¿no? Ha sido criticado Deadpool por eso, pero a mí me encanta esa cosa con cómo se interactúa con el espectador. Aquí se rompe de una manera más somera, pero con un humor que hace que la película tenga mucha más gracia, ¿no? Para mí. No entiendo por qué demonios acusarían de algo así a Deadpool cuando lo hacían los cómics. Efectivamente. Sí. Es una cosa que te quiere romper con todo. La maquinaria del dinero. Yo, en mi opinión personal, claro está, pienso que la película estuvo en ese tintero esos 6 largos años, y esos 6 largos años dieron para mucho, entre ellos el cambio del mundo al 100%, por culpa de que, por las cuentas, no les salían las mismas a los productores, o bueno, al estudio. Y sobre todo en una época, como he dicho, que Paramount estaba muy jorobada, incluso después de salir Indiana Jones y La Última Cruzada, Sí. Había hecho varias incursiones, me parece que eran fallidas, una que iba a ser una especie de Buddy Story, que iba a ser también una trilogía, pero al final solo fue una, como es Huida a Medianoche, de Robert De Niro y Charles Garner, y similares. También la segunda parte de 48 horas más iba a ser una trilogía, y al final quedó solo en Límite 48 horas y 48 horas más. Varias películas, te digo que en el año 90 se hicieron varias secuelas que no tuvieron, digamos, otro cierre de las mismas, o bien hasta muchos años después. El caso más claro, pues año 90, La Jungla Cristal 2, que la hablamos también, película de Nochebuena, Navidad, y la 3 fueron 5 o 6 años, no estoy seguro de cuánto fue la diferencia entre uno y otro, y luego ya, de la tercera a la cuarta, 12. Sí, y hubo suerte, entre comillas, porque David va a venir. Bueno, David Nievas va a venir a hablar en algún momento de Regreso al Futuro 3. Y estas se rodaron juntas y se estrenaron con 6 meses de diferencia en la Navidad del 89 y el verano del 90. Estamos hablando de más o menos la época en la que se estrenó esta Gremlins 2. Es, por tanto, una época curiosona por estas producciones y la dificultad de todas estas megaestrellas del Excel que entraron en las compañías y que solamente veían números y no entendían de argumentos. Y aquí voy a meter un elemento que David y Romey comentaron, como es el tema de Superman Vive, Superman Lives, aquella con este muchacho que precisamente le metimos porque estaba ahí, el Wizard, en La Jungla 4.0, en donde le dijeron que hiciera el guión, y en cierta medida el productor era el que había sido peluquero de Barbara Streisand, lo cual ciertamente dices, fantástico, esto mejora cada momento, y por tanto nos encontramos con alguien que dice, pero en la película, en el tercer acto, tiene que luchar contra una araña gigante. Superman atacando a una araña gigante. Sí, porque en el reino animal es el mayor de los peligros. Ahí, ¿qué demonios? ¿Cómo? No. Cuando el asunto fracasó, al año siguiente se sentó en una butaca de cine y era Wild Wild West. ¿Y qué bicho aparece ahí? Una araña mecánica gigante. Una araña mecánica gigante. Venga, aplausos. Lo logró. Quería meter una araña mecánica gigante como sea y ahí estaba. Esa imagen que comentas de la araña contra Nicolas Cage, la que elegido para ser Jor-El, se homenajea en Flash, en el multiverso. Perdón por el spoiler, pero así ahí aparece, disparándole a una araña gigante que se transforma en cientos de miles de arañas más diminutas. Entonces, sí, todas esas cosas son de estos productores maravillosos y que seguramente quisieron mediar respecto de esa posible secuela de Gremlins, y esta película también tiene esas dosis de mala leche que supongo que muchos como Joe Dante habrían metido esto. Es que es curioso porque Joel Silver es que es todo el mundo, porque la contraparte de Joel Silver en cuanto a un peluquero metido luego a productor, cuya productora tuvo un altísimo con Rambo Acorralado y luego cayó en picado con otra película que no sé si era se puede hacer algún conversario, como era La ira de las cabezas cortadas, que era Andrew Vaina y Mario Casar, los dos de Carolco, ¿no? Que también tocaron el tope con, yo supongo que fue, incluso en aquella época fueron varios blockbusters porque fueron Acorralado, Rambo 2, ya Rambo 3, ¿no? Me parece que ya Rambo 3, ¿no?
Desafío Total, también del año 90, por cierto. Un año Terminator 2, Instinto Básico, y luego ya la que hayan quitado. De hecho, uno de los proyectos que se van a llevar a cabo era, creo que te mandé alguna vez lo que era el diseño por WhatsApp o la foto del diseño de una película que iba a rodarse en Cuenca, ahora explico por qué, de Rosa Schwarzenegger con Paul Verhoeven, llamado Crusade, Las Cruzadas. Sí. Y que tiene pinta de ser muy interesante. Sí, que es la película que iban a haber hecho en vez de La Isla de las Cabezas Cortadas, porque solamente tenían pasta para una. Y dijeron, ¿Gina Davis o Schwarzenegger? Eligieron mal. De hecho, en esa época es que hubo varias productoras que la Paramount se salvó, ya te digo, y quizás fue por Realizadores, entre otras, también, y bueno, obviamente por Indiana Jones y La Última Cruzada, pero tenían muchas deudas. Paramount ahora creo que incluso es subsidiaria de Viacom, una de estas, o de incluso de la empresa Ted Turner, no me hagan mucho caso, pero creo que era así, de TNT Movies, etcétera. Y sí, aquí es en esta en la que Gizmo hace el homenaje a Rambo 2. Sí, disfrazado de Rambo con sí, que precisamente es el chinito el que, bueno, recibe al subsidiario del Trump de Hacendado, el señor Clamp, que le envía un vídeo para que se lo ponga en la televisión y así van a dialogar, entre comillas. Va a resultar pintoresco, porque el futuro que nos vendió, por ejemplo, 2001, había conexiones con televisión a largas distancias, incluso en una película del 81 como es Atmósfera Cero, nos encontramos al señor Sean Connery haciendo llamadas a larga distancia, y aquí nos encontramos la Tierra, ¿no? Sí, aquí nos encontramos, no, la Tierra no, era una estación espacial. No, él estaba en Europa, la luna de Júpiter, si no me equivoco, y luego era una estación que orbitaba, sí, que era un punto intermedio entre la zona minera y la idea era eso, que le estaban esperando o no, a ver si terminaba el asunto y para ir juntos o no de vuelta a la Tierra, porque la criatura tenía ciencio de tierra, no lo había visto nunca, un poco como esos inglesitos, como el personaje de Christian Bale en la película El Último Emperador, el Imperio del Sol. El Imperio del Sol, que era un inglesito que a comienzos del siglo XX no había visitado Inglaterra, pero era inglesito porque los padres lo eran. Una lucha entre el Jus Soli y el Jus Sanguini. Pero el asunto estriba ciertamente en que las películas tienen este trasfondo, y en esa película del 90 nos encontramos con que quiere ir a decirle algo y se lo envía por mensaje. Eso sí, está esa idea de forzamos la cosa, y esto es un mal que a veces los guionistas, no voy a decir si buenos o malos, fuerzan respecto de queremos lograr X cosa, y en este caso como el subsidiario le ve malito, tosiendo y así mal, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Le has visto? Está tosiendo, a este le quedan 2 telediarios, así que calma, vamos a esperar, y en vez de desahuciarle a la bestia y que venga alguien aquí a pleitearnos, pues que desaparezca, nadie aparezca, ningún heredero, entonces nos quedamos con el asunto y listo, así no nos pringábamos. A ver, ¿quién tiene prisa? Lo cual es darle la vuelta, porque se suele decir que los chinos son los que son milenarios, los de la calma, los que tienen ningún tipo de prisa y de asunto con el tiempo, y que, bueno, Taiwán ya caerá de aquí al 2049, tenemos tiempo, no pasa nada. En cambio Putin no, Ucrania lo quiero mañana por la tarde, y si puede ser por la mañana para el desayuno mejor. No, los chinos, y aquí no de manera buscada, no de manera buscada, pues sí tiene esa cosa, y ya desde el inicio nos están diciendo el Mogwai, que cuando le dice coge, bueno, la televisión, quédatela, precisamente cambia de canal y ve Rambo 2 y le dice, ¿qué demonios estás haciendo? Ver la televisión, eso es pa' tontos.
Te vuelve loco. Ni que fuera José Mota. De hecho, sí, de hecho, no sé si recuerdas también, hay una película de esa época, del 90, muy oscura, que lanzó estrellato a su actor mucho antes de otra más seria, que tiene que ver también con el problema inmobiliario, que no es otra que el fantasma de la ópera moderna, Darman. Sí, Liam Neeson. Exactamente. Con todo el problema que había de lo de ese chanchullo en Chinatown, por cierto, en Chinatown, donde estaban haciendo edificios de lujo. Es un Chinatown, pero no se sabe de qué sitio. Creo que se rodó en la Bahía de San Francisco, pero nunca se dice qué ciudad es. Sí, es altamente probable que sea así. Y era... no digo que ahora no sea así, pero a veces se tenía esa sensación de, haciéndolo impersonal, haciéndolo más o menos sin decir exactamente el nombre, pareciera que mucha más gente se sentiría incluida respecto de la apelación al espectador y que se sienta imbuido de ese espíritu de pensar, bueno, es mi ciudad, y por tanto decir, voy a verla porque... Hombre, si hicieran una película de James Bond exclusivamente en Oviedo, solamente los obetenses irían a verla. A ver, exactamente, sí. Y no son pocos, pero bueno, de 250.000 habitantes a unos cuantos más, y no todos los verían, pues, porque a todos les va a gustar 007, por desgracia. Pero sí, y en aquella época lo de Darman fue así. Aquí, en cambio, es cierto que ya se ha nominalizado. Se ha pasado de, como bien dijiste al principio, de una villa o una ciudad mediana de, supongo que del medio oeste de Estados Unidos, a ya la Gran Manzana, Nueva York. No exactamente ya Nueva York, incluso Manhattan. Sí, eso es algo que los Futterman dicen, que han estado 32 horas de viaje en autobús para llegar a la zona de Manhattan, de Nueva York. He mirado y pues supongo que hay otros lugares, pero digamos que queda bonito la referencia que voy a decir respecto del lugar donde podían haber salido, y no es otro que Kansas. Iba a estar pensando en Kansas por Superman y demás y similares, y también un poco por el centro, y también que tardas tantas horas sin mala comunicación, Nebraska. Con lo cual sí, podría ser Kansas, y que está en el mundo de Warner. Sí, de siempre, sí. De hecho, muchas películas se han de la Warner y de la Paramount, porque los villanos de tanto Límite 48 horas como 48 horas más, sobre todo los Randall, los que están en la segunda película, los moteros, procedían de Kansas City, que iban pues directamente a San Francisco a matar a Nick Nolte. Resulta ciertamente curioso esa idea de los cubículos, porque fue típica de alguna época, donde está Billy con su jefa inmediata y ese potencial choque, y aquí también alguna idea, aunque menos trabajada y más deslavazada y mucho más puntual, de cosas que pudieran haber ameritado una profundización. Una de ellas es esta posible dualidad respecto de la, entre comillas, potencial amante o jefa, amante barra jefa, que en realidad lo que quiere es estar con el jefe supremo, con el señor Clamp, aunque tiene varios niveles por encima. La idea del choque con la novia barra esposa con la que supuestamente se va a casar, pero todavía no se han casado, aunque viven juntos en Nueva York. La idea también respecto de el Smithers del señor Clamp, y estos cubículos en donde no se permite cierta personalización, y que seguramente te acordarás, había arte moderno, con lo cual ahí también habría un vericueto respecto de qué es el arte moderno, qué no es el arte moderno, y también nos podríamos ir al acuarelista austríaco, que metía la idea de que todo arte contemporáneo era degenerado, y aquí en principio lo ponen en la zona de los de las columnas, para que lo vean, y por lo tanto le dice, Vini, esa tontería que tienes es una tontería, ¿qué quieres personalizarlo? Y además le echa la bronca por tener una planta que no parece muy buena, porque parece más bien de plástico artificial, pero bueno, sigue siendo una planta.
Totalmente. Y no solo también, es en esa época cuando aparece también lo que es el personaje cómico de Robert Picardo, ¿no? De como jefe de seguridad, sindicado. Y es otro clásico de las películas de ayudante. Es decir, otra cosa que se me olvidó mencionar al principio es que junto con directores como el últimamente no en sus mejores horas, Ridley Scott, siempre ha utilizado pues un elenco de actores, también Tony Scott, su hermano, el tristemente fallecido, utilizaban siempre un elenco de actores clásicos durante todas sus películas, que han aparecido en más de 5 de sus películas. Joe Dante también. Sí, como dice Noemí, el señor Diversión con Banderas, tiene un problema, y es que últimamente parece rodar con 20.000 cámaras alrededor y luego dice, bueno, esto ya se arreglará luego en postproducción. En vez de hacer como le pasó al señor Sly, Sylvester Stallone, para grabar 1 minuto y medio de la crioprisión y descongelar, que tardaron 5 horas. Te preparas, luego cambiamos la cámara, la ponemos en el otro lado y por lo tanto hacemos esto allí, y él tenía miedo ciertamente de que le quedara el cuerpo metido en aquel cacharro, se llenara el agua y bueno, pues creo que a alguno le ha pasado, incluso comentamos en su momento que podía haber llegado a el señor la señorita en Avis. Por eso ninguno de los protagonistas le guarda muy buen recuerdo a Jaime Cameron, a James Cameron, en esa película, y creo que desde luego, en un momento dado uno de ellos estaba en una carretera, todo destrozado después de haber gritado en solitario, porque solamente se podía hacer de esa manera. Para los coches y dijo, de esto no voy a hablar nunca más. No, y de hecho, en la premiere de la película estuvo a punto de pegar un puñetazo a Jaime Cameron, ¿eh? Faltó poco. Muy perfeccionista, muy... Con lo cual es entendible que Sly pudiera pensar, bueno, ojo, cuidado, que aquí igual me quedo pajarito. Perdón. Fue la segunda vez que estuvo en riesgo de muerte. En la primera fue la de Acorralado, que en aquel pueblo inventado, Hope se llamaba, Esperanza, creo que era, cuando le pilla a Brian Dennehy y luego huye tras la ducha y demás, aparte de la moto a pecho descubierto, luego cuando se tiene que ocultar predepredador por el barro y demás, pues estuvo a punto de llegar a la hipotermia. Lo pasó muy mal, ¿eh? Impresiona, desde luego. Pues ciertamente esta ciudad igual impresionaría más en un entorno más ruralizante, como precisamente pasaba en el ámbito de Demolition Man, que estos edificios, curiosamente bastante noventeros, que tienen una estética y una constructividad propia de esa época de los años 90, al estar inserto dentro de Manhattan, al lado de la estación Grand Central, en un entorno tan recargado, no impresiona tanto por no tener esa dualidad de un entorno fuera más o menos ruralizante o más tranquilo. No hay ese choque, que pudiera haber contribuido al tema de la propia cinta, y no sé si es un factor que, bueno, supongo que todo suma a la hora de quitar impacto a lo que es la película. Esta película en un entorno distinto, no diré Hoboken, podríamos decir cualquier otro lugar, un edificio así habría tenido un desenfoque distinto respecto de lo que trato de comentar, respecto de esa idea de las ciudades en altura, que tenían todo dentro, que es lo que vemos, que está la entrada, el kiosco, luego y hay ese chiste respecto de las puertas giratorias, la idea de los restaurantes, del tener, podría incluso haber metido algún apartamento, pero eso supongo que habría llevado a que la película durara en vez de hora 3/4 o algo más. Lo que es una ciudad completa, autorreferencial, y en el que no necesitas salir para nada. Y con un downtown completamente lleno de las necesidades de la población de esa zona, ¿no? A ver, hubo un momento en el que una trilogía, plagio malo de los Gremlins, llegó a triunfar, no solo porque contaría luego con estrellas y a posteriori se les ha visto como un rememory, ¿no? Como fue Leonardo DiCaprio,
Pero lo que es Los Peters, si ganó, fue porque se desarrolló el entorno rural. Y también, Viernes 13 parece una tontería, pero la que menos recaudó fue Viernes 13-5, creo que era Jason toma Manhattan. Curioso, es decir, cuando se trata de todas esas películas de terror clásico, o de quizá, digamos, de ciencia ficción, de un entorno que es justamente donde no va a pasar nada. Alguien dice, es que en una ciudad grande puede pasar de todo. Pero en un pueblo perdido como puede ser el que hemos citado quizá de Kansas en el Miss 1, el que era de los Critters, que creo que era cerca de Sacramento, pero un pueblo perdido de la mano de Dios, el que aparecía incluso en Sucesos de la cuarta fase de Saúl Bass. ¿Quién se espera algo allí? O de Crisis de George Romero. Entonces, en ese sentido, es muy, muy complicado que una película que ha hecho esa migración, que parece tan pequeña por parte del guionista, de un entorno rural a una ciudad, no quiero decir que no triunfe, pero se hace raro. Y ha pasado también, por ejemplo, con Depredador 2, pasas de una jungla y demás, el último sitio de lucha quizá entre el hombre y la bestia, a un entorno urbano en el cual todavía lo que se llamaría guerra urbana, guerra de bandas, no está tan desarrollado. Fue pionera, porque lo que pasó en el año 90 que aparecía en Depredador 2 de guerra de bandas, de drogas, lo que son los alzamientos y las peleas de Los Ángeles, que lo fueron en el 92, 2 años después, que es a la vuelta de la esquina. Pero la sociedad no estaba preparada para ello. Entonces se hace raro ante estos casos, pienso. Sí, fue el levantamiento de Rodney King, ¿no? En 2022. No, exactamente, cuando le dio la paliza, exactamente, sí, sí. Y también por el tema de la droga, de la introducción del crack, que se descubrió que muchísimo venía de Centroamérica para financiar a los contras. Fue una época muy, muy dura, sociológicamente hablando. Sí, precisamente esta referencia que encontramos cuando el señor Clam dice, bueno, antes el subordinado de Smithers, oye, pero dile al jefe, ¿por qué sabes de estas criaturas? Claro, puede decirle primero porque en realidad yo algo tengo que ver con esto, o porque viene de mi pueblo y allí hace algún tiempo hemos tenido un problemilla y dice, bueno, algo raro, no, la respuesta que le da es, bueno, el laboratorio del piso no sé cuánto, y ahí le corta y le dice, bueno, yo ya lo sé. Y hay de este tipo de gente de cuando le das un pequeño dato, una uñita, ya se mete en su rico mundo interior y dice, bueno, ya me he hecho una lugar, no hace falta que me digas nada, yo ya te arreglo todo, yo lo sé todo, yo lo comprendo todo, y empieza a decir, bueno, ya te lo dije, ahí mejor habíamos metido a un cirujano plástico y a 3 psicólogos, y ya está. ¿Para qué meter un laboratorio? Estas tonterías. Y hay una película, Warning Sign, que está comentada en el canal, como no podía ser de otra manera, que le tenemos al capitán de Loca Academia de Policía, que precisamente intentó hacer algo distinto, y entre eso algo distinto fue Warning Sign. Y en esa película hay unos diálogos todavía de la vieja escuela, y en un momento dado se preguntan, ¿pero qué demonios habéis hecho? ¿Por qué nos habéis metido esto? Vinimos a una zona rural, 40% de paro, hicimos unas ofertas de empleo cojonudas. ¿Queréis que ahora nos llevemos el asunto? Ahora, cuando hay problemas, cuando simplemente era trabajo, os venía fantástico, ¿eh? Con lo cual, ciertamente, aquí nos encontramos con esa idea de hemos metido algo en los pisos. Porque primero está la construcción de la torre y luego hay que ir colocándolo, a pesar de que uno piense la torre es completa para claro, no, luego es subcontratada. Hasta el punto de que en los años 90, después de fracasos de Donald Trump, el verdadero, Trump fue una marca que se ponía a todo, a lo que fuera, y por eso hay fracasos como la Universidad Trump. Sí. Y una de esas cosas que podían entrar era el laboratorio. Y por eso esa idea de, bueno, nosotros lo metemos, no nos responsabilizamos, luego si hay un problema, ¡ay, Dios mío! Y esos sketches respecto de que van probando de esto, del otro, con lo cual eso remitiría ciertamente a películas de estas clásicas que podían poner en alucine, respecto de el monstruo Frankenstein o... El hombre lobo incluso también, sí. Que se van precisamente eso transformando y no lo he dicho, pero podríamos ciertamente comentarlo mínimamente. ¿Por qué demonios le cambian el título
y le ponen La Nueva Generación, que es una referencia tal vez a Star Trek, la serie que estaba en ese momento en boga, porque es The New Batch, y ahora en Star Wars tenemos The Bad Batch, que es la remesa mala, con lo cual sería la remesa nueva, casi como si fuera un horneado reciente. Totalmente. Y hace muy buena analogía con lo del tema de la nueva generación de Star Trek, porque creo que fue aquella época yo cuando estaba haciendo las pruebas Patrick Stewart para convertirse en Jean-Luc Picard, y a fines del 90 es cuando se estrena el piloto, ¿no?, de la serie, si no me equivoco. La serie, creo recordar, es del 87 al 92. Perdón, 87. Sí, al 90, en el 90 llega a España, que encima al principio llegó a la televisión, a las autonómicas. Llegó, no sé si en Euskadi la ITV la pasó, yo me acuerdo de verla por primera vez en gallego, la TVG. Y unido a todo eso, pues sí, lo de y más luego la película 4 años después, que es Star Trek Generations. Sí, es ya desde el título pareciera que están intentando atraer a un público desesperadamente a como de lugar, lo cual uno no entendería esa relación entre los Gremlins y Star Trek, a pesar de que en Star Trek tenemos a los ahora se me ha ido el nombre, estos los bichitos que son pequeñitos. Sí, es que me salen los neimodianos ahora, pero neimodianos son de Star Wars. Pero sé cuál les dice. Sí, pero ciertamente apelo a la indulgencia de Ricardo Ibars, que ha tenido conversatorios conmigo hablando de Star Trek, y por tanto, aparecen. Este es el bicho que ayuda a la salvación del capitán Kirk, sí, porque es el nuevo en la de la nueva ira de Khan, la segunda del tiempo Kelvin. Pero bueno, ciertamente vamos a dejar eso en tupido velo, y seguramente si alguien quiere decirlo con bramido y gruñido, puede dejarlo en comentarios diciendo el minuto y segundo en el que nos recomiendan que veamos Star Trek, cosa que por supuesto no hemos hecho jamás nunca, cosa del alemán que oculta cosas. Gremlins, por lo tanto, es una película que tiene esta segunda parte, que tiene todos estos elementos. Por ejemplo, resulta curiosa una conexión que ahora se me acaba de ocurrir: la última parte de Colombo, la segunda temporada, hay un doble elemento de participación de el actor que interpreta a Drácula en Bela Lugosi, en la película de el señor Tim Burton, Ed Wood, ¿no? Sí, tal cual, Martin Landau. Y resulta ciertamente curioso porque ahí uno de los dos hermanos hace un programa de cocina, y aquí tenemos un programa de cocina dentro de la cadena de emisión porque pareciera que en esa época, y en España fue pionera ETV con Subijana y luego con Arguillano, estos productos de cocina usted en casa, y hay mucha gente que, pensando que estamos en Navidad, gente que se cabreó y dijo, pues si estos platos eran de gente pobre habitualmente, me has encarecido el producto, mamonancio, me has hecho que esto se prodigue, que la gente conozca este producto y estas cosas, y han hecho que esto ya no sea para la gente pobre. Ahora, para comprar estos ingredientes y para hacer esto haya que dejarse un riñón directamente. Así que ha dado para mucho el tema de los programas de cocina. Y otro cambio también de, por así decirlo, de la cuarta columna, la cuarta pared, era el instante que varios Gremlins son eliminados por John Wayne, ¿no? Que creo que era la surra película que aparecía disparándole y mataba a los de ellos, ¿no? Si no me falla la memoria. Bastante graciosa la escena. En ese instante que los Gremlins se meten, digamos, en toda la televisión por cable y hacen de las suyas. Bueno, es cierto que hay un Gremlin eléctrico, que es el que hace el Deus Ex Machina, en donde cogen la idea. Bueno, en principio al señor Clamp le dan la noción de que usted salga y salve la ciudad. Yo salvador de Manhattan, salvador de la ciudad, qué bien queda eso.
también resulta curioso porque antes de hacer esto le da la neura de que solamente tenga un canal que está emitiendo, que es precisamente el de Fred, en donde está Fred haciendo de reportero, y que luego le hacen el presentador de las noticias a las 6 de la tarde, el horario estrella. Sí. Dice, fantástico, vamos a comprar un vestuario nuevo en Nueva York, a ver cuánto cuesta, y que ciertamente pone un reportaje tipo lo que sería lo que ve el personaje de Edward G. Robinson en Soylent Green, cuando va a automonitorizarse y dice, bueno, la civilización ha colapsado, este es el final, seguro que lo pasen bien, y en un momento dado pues hay esa situación de, bueno, voy a utilizar mi bad salida, y lo digo de bad salida porque en Batman Forever hay una salida del personaje Val Kilmer debajo del asiento, lo cual resulta ciertamente curioso porque evidentemente esto de después, Val Kilmer lo hace unos añitos después de esta película, con lo cual que no me digan, no, es que Batman Forever está copiando, sí, tal vez sí, no está a Batman Forever, y por tanto esa salida en donde el señor Futterman se mete en el ascensor y entra en la torre del señor Trump. La idea es ¿cómo podemos matarles? Adelantando 3 horas y por lo tanto que entren los rayos del sol. Dios mío, se ha puesto una tormenta. ¿Cómo lo hacemos? Pues les vamos a regar a todos. Pero estás loco, vas a lograr que en vez de estar 1000, vayan 100.000. Van a acabar no solamente con Nueva York, van a acabar como si fuera la guerra mundial zombie, aquella, que, bueno, pues no. Multiplicándose progresivamente. Pásame la llamada y vamos a electrocutarles. Y les electrocutan a todos. ¡A todos! No. Tenemos a un gargoyle ahí, por ahí. Y tenemos luego finalmente a una señorita que al Smithers le acaba convenciendo de alguna manera para... Y se la boda con él. Y por supuesto seguimos teniendo al mismo. Sí. ¿Qué es lo que tú dijiste para terminar con la película ya? Es que queda un cierre abierto. Y estoy seguro que Dante en su mente tenía planificado a no más de, no digo 6 meses como con Regreso al Futuro 3, pero 1 o 2 años, rodar un cierre de la misma con un Gremlins 3, que nunca se llevó a cabo. ¿Los motivos, las razones? No lo sé. Lo que me imagino, la Paramount pasó una época desde el año 90 hasta el año 2003 muy, muy duro. Sobre todo con pocos blockbusters, etcétera. Hasta que ya sacaron los canales digitales de Paramount Channel, etcétera, que utilizando el factor de películas antiguas, pasándolas por los mismos, desde Dirty Dancing hasta el propio Gremlins, recuperaron un poco del rédito que había perdido pues en esas inversiones a lo loco en los años 90. Entre ellos, una especie de videoconsola, que no me acuerdo del nombre, me parece que era de Panasonic, llamada 3DO. Sí me he acordado, los Tribbles. Los Tribbles, exactamente. Estoy pensando en los Brian Ellis. No. Es así. Sí, Tribbles. Los Tribbles. Sí. Y ciertamente ha habido muchas especulaciones de la tercera de Gremlins. Incluso cuando uno mete esto en San Google, puede tener la visión de que está ya hecha, de que se va a estrenar. Incluso hay fake trailers que levantan el corazón a algunos respecto de incluso páginas en IMDb de supuesta puesta en escena en 2025, lo cual ciertamente es alucinante. Pero a poco que uno piense, está la dualidad. ¿Qué historias nos pueden contar respecto de los Gremlins? Pueden contar muchas, pero ¿qué historias realmente nos quieren contar de los Gremlins? Y sobre todo, ¿qué elenco? Porque ya pasará los 60 años, algunos de ellos, o estará cerca de los 60, y una de ellas, por ejemplo, Phoebe Cates, actriz principal, lleva retirada desde el año 96. ¿Sería un reboot? Y Zacaligan, pues poco más por el estilo. Podría hacerse como con Jumanji, hijos, etcétera, pero sería complicado. Sí, sería complicado, pero sería la única opción de coger la síntesis a través de un punto, una línea temporal lógica y algo distinto. Ciertamente, ¿cómo sería el cambio de tenemos
un juego de mesa y cambiarlo a un juego de videojuego. Aquí tenemos un Gremlin y podríamos incorporarlo a otra realidad, pero claro, corres el riesgo, uno, de contar las historias que ya están contadas, o de hacer el chiste, y que ciertamente lo comenté en la primera parte respecto del avión, y creo que todo el mundo que haya conocido Gremlins ha pensado algo de eso, y cuando lo está contando y delante de un ordenador, ¿cómo resuelve el guionista y la película el asunto? Pues aparece un Gremlin y le ataca y dice: deja de decir tonterías porque aquí te aparece un Gremlin. Porque sí, porque patata, porque lo dice el guión. Y, o serpientes en el avión. Sí. Sí, serpientes en el avión. Que sorprenda o no, tiene un vídeo en el canal. Lo supuse. Pero bueno, ante todo, y para decir de cierre, perdón, es una película que se deja ver. Menos que la primera. A mí la primera me encantó. Esta también. Pero quizá me suena que también esa hora y 45 minutos, 46 minutos que comentas, era más. Yo he oído hablar de 2 horas y cuarto, pero que por labores de la productora se obligó a recortar a Pietro Scalia, el editor, durante bastante tiempo, y a Horvath Baz. Porque hubo 2 editores, no 1, 2. ¿Por qué? Para llevar a cabo una labor de que no se perdiese continuidad de la película, que no dejase muy mala danta, a pesar de que estaba, perdón por la expresión, a hostias con el estudio, y que fuese un buen éxito en taquilla. No fue tanto como la primera, pero desde luego lo fue. No arrasó, lógicamente. Pero por las razones que aduje anteriormente, fue lo que dejaron un poco más para atrás. Hombre, yo he visto una versión de 1 hora 46 minutos, y es lo que pone oficialmente. Oficialmente, creo que la versión oficial es que eran media hora más, que era ya 2 horas y cuarto. Pues esa media hora. Lo mismo que ha pasado con muchas películas. No sé dónde estará. Ahora que dices lo de fake trailers y demás, es como la película que se rodó y nunca se estrenó, y se intenta buscar piezas por internet de Los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, por cierto, o profesor de Joe Dante, ¿no? O mínimamente el que hacía de padre de la sombra o de joven Henry Jones en Indiana Jones y la última cruzada, y un elenco también bastante considerable de actores, pero no se llevó a cabo. O sea, se rodó pero no se estrenó. Última época de la canon. Sí, en buena medida porque el presupuesto fue de 50 millones y recaudación 41 millones y medio. Eso no es que sea... Fue lo que se llama un box office disappointment. Sí. No llegó a cubrir las expectativas, vamos. Pero sí, parece que hay... Que quizá luego esos 41 millones de dólares, o 50, perdón, se recuperaron por el mercado en vídeo, que en aquella época estaba en boga, ¿no? Sí, otras compra, etc. Otros homenajes que hace son Mago de Oz, con eso me derrito, Fantasma de la Ópera. Sí, eso sí. Es una pena, pero ciertamente creo que los Gremlins, más allá de gizmos que se puedan todavía adquirir o memes que puedan salir por ahí, creo que no va a haber más Gremlins por más que la gente se ponga... A menos que un reboot. Sí, pero para eso de momento no está anunciado, salvo que nos sorprendan y nos digan sí, salió en no sé dónde. Pues que nos lo digan, dónde se confirmó y que sea una fuente fiable, puede ser. Exactamente, que se ataca a alguna de estas revistas online que leemos. Sí. Pues bien, en cierta medida podemos dar cierre a lo que ha sido Gremlins, tanto la primera como la segunda parte, en este revisionado navideño, sobre todo teniendo en cuenta de que hay ese momento que quizá no es exactamente Navidad, pero como estamos en Nochevieja, sí hay un momento de Nochevieja que prácticamente pareciera que solamente falta que canten esa canción que en los anglosajones les gusta y que por ejemplo se ve en la del Poseidón, la original, cuando precisamente en Nochevieja, o también se cantó al final del mandato de los británicos cuando salieron del Parlamento Europeo, que es una canción triste de despedida y que solamente faltaba eso para despedir el año, a pesar de que no es técnicamente fin de año, pero se da ese aire cuando están en el vestíbulo dispuestos a salir a conquistar Manhattan. Parece como una fiesta de fin de año, casi como si fuera aquella fiesta de fin de año del Hotel Overlook de Stanley Kubrick, en la que al final el personaje de Jack Nicholson acaba para siempre.
Dani Torrance, Jack Torrance, perdón. Sí, desde luego. No se puede dejar de decir de mejor modo. Y para añadir, pues, vuelvo a repetir, es una película que se deja ver, no supera la primera, lógicamente, y aquí no es el caso de segundas partes, nunca fueron buenas, pero no la supera. Y recomiendo a la gente que la vea, porque es muy entretenida. A mí, yo intento verla cada año y intento sacar una cosa buena y nueva de ella. Bueno, y solamente creo que podemos hacer votos por tener un año 2025 bueno, saludable, en el que podamos estar, hacer programas. Aquí la gente ya estamos a estas horas que todavía no llega a medianoche, ya están tirando cohetes, lo cual ciertamente hace que no pueda sino recordar a nuestra querida Nesquita, que como perra estaría loca, aterrada, sí. Por lo tanto, en estos momentos también hay que pensar en todas estas criaturas que no tienen sino dificultad para comprender esta conducta de algunos homúnculos para este desenfreno, que sí, el año está terminando, pero hay que hacerlo de manera más o menos mesurada. Sí. Así pues, que haya un buen final de este año 2024 y que comencemos 2025 con salud y lleno de buenos propósitos. Totalmente de acuerdo. Un saludo para todos y buena entrada en 2025.